¿Qué es la Comunidad Digital Cristiana de José Ordóñez? Una comunidad en Internet que aporta conocimiento basado en la Biblia para resolver los retos que tiene la formación familiar. Allí podrás ver las 20 horas de video de La Escuela para Padres, el Taller para Matrimonios. Ya estamos construyendo nuestra zona de entretenimiento donde podrás ver el show de Emparejados 1, Emparejados 2, Yo no pedí nacer. Además, contenidos, talleres y consejerías nuevas todas las semanas. Esta semana estamos en nuestro taller de Economía Básica Familiar. En el curso anterior hablábamos de cómo empezar a salir de una quiebra económica resolviendo cada reto paso a paso. Nos concentramos en comunicar las cosas más importantes y al final de la clase tuviste una lista de las primeras tareas que te conducían a una sanidad financiera. En la clase del día de hoy hablamos de uno de los mayores causantes del desajuste económico, la falta de contentamiento. ¿Sabías que dentro de los errores más comunes de la economía en las familias es que muchas de ellas viven haciendo gastos como si estuvieran en un estrato social superior al que todavía no han accedido? Y en la clase de mañana veremos los primeros 5 pasos para salir de una quiebra económica, con ejemplos, versículos y aplicaciones para la vida diaria. ¿Quieres ser parte de la comunidad digital cristiana de José Ordóñez? Ve ahora mismo a joseordóñezcristiano.com y allí encuentras toda la información. Ahora sí. Podcast número 309. El presente podcast contiene información explícita acerca del sexo, así que les pido discreción, cuidado y tomar las previsiones del caso si algún menor de edad lo va a escuchar. Algún niño que no esté en edad suficiente para escucharlo, tome las precauciones del caso. En el último día de la Escuela para Padres, en donde hablamos acerca de cómo comunicarnos con nuestros hijos para darles la información acerca del sexo, precisamente un padre de familia plantea primero lo que le sucede y luego hace la pregunta. Hace unos años leyó un libro acerca de la sexualidad, de la manera como debía comunicarla a sus hijos. Este libro, a mi manera de ver, tiene una malsana información que él asumió como si fuera verdad. El libro decía que cuando los padres tienen relaciones sexuales en la cama, deben tener cuidado de no acostar a sus hijos luego, algunas horas después de haberse consumado el acto sexual, no acostar a sus hijos porque el colchón quedaba impregnado de feromonas que después podrían afectar la sexualidad de los hijos. Eso se le quedó allí, en su cabeza. Lo afectó y desde entonces ha tenido cuidado de que cada vez que tiene relaciones sexuales con su esposa, los niños tienen prohibido subir a la cama. Me parece algo traído de los cabellos. Por favor, tengan cuidado con la literatura que cae en sus manos. Siempre, ante cualquier interrogante, busquen ayuda profesional. La segunda pregunta que me hace es, ¿cómo se debe reaccionar si en algún momento cuando los padres están teniendo intimidad, relaciones sexuales, son descubiertos abruptamente por un niño, por una niña? ¿Cómo se debe actuar? ¿Qué se les debe decir ante esta demasiado incómoda situación? Recuerda muy bien, para que puedas disfrutar de este podcast con comodidad, fíjate bien que quien lo escuche tenga la edad suficiente para entender la información que se contiene. Hola, yo soy José Ordóñez y les invito a escuchar el siguiente audio podcast que tiene información acerca de la manera como se debe educar sexualmente a los hijos. Bienvenidos. Me parece, desde el punto de vista con todo lo que he conocido y he leído, me parece un pensamiento bastante traído de los cabellos. El asunto de que queden feromonas en el colchón y que el niño pueda... El despertar sexual no sucede por los olores o por los... Es un proceso normal que cada cuerpo y cada individuo a su manera va teniendo su despertar sexual. Es la primera vez que escucho algo tan traído como de los cabellos como eso, porque entre otras cosas recuerda que en la antigüedad las familias dormían bajo un mismo techo, en una misma tienda. No existía la habitación de los niños de al lado, no existía el cemento, el drywall,
Se dormía bajo una misma carpa, se dormía bajo una misma tienda, los adultos tenían relaciones, debían saber tener relaciones sexuales, ¿sí? Sabiendo que sus hijos cohabitaban muy cerca y eso de ninguna manera, ni siquiera el Levítico, que es el compendio de normas que Dios le da al pueblo judío, les decía: cuando el hombre eyacule va a quedar inmundo así durante 3 días. La mujer tiene la menstruación, todo el lugar donde se siente la mujer va a ser inmundo y tendrá que lavarse y quedará inmundo durante tantos días. Lo que les estaba advirtiendo la palabra de Dios era ahí algo, un concepto que ellos no podían entender para su época, como por ejemplo, usted y yo lo sabemos, si hay una mujer aquí que tenga la menstruación y se sienta en una silla, los gérmenes producto de su periodo menstrual van a generar una contaminación, van a generar unas células que probablemente, si no se limpian, van a producir enfermedades. Entonces, eso era lo que el Señor les estaba diciendo de acuerdo al comportamiento. Si se detuvo a hablarles de cosas como el hombre eyaculando, como la mujer en la menstruación, que cuando tuvieran sexo, que cuando esto, ¿por qué no nombró acerca del no acostarás al bebé donde has tenido relaciones sexuales? A mí lo de las feromonas, con tanta tecnología y con todo el desarrollo, me parece muy traído de los cabellos. Todo lo contrario, cuando los niños tienen la oportunidad de pasar un tiempo agradable en la cama del papá y la mamá. Déjeme contarle acerca de la cama de Yasmid y de José. La cama de Yasmid y de José no solamente era el lugar donde amo a mi esposa y amaba a mi esposa cuando los niños estaban pequeños, sino además era el lugar, eso se llamaba castillo, nave espacial, ahí tuve ahí peleó Octopus con el hombre araña, ahí Hulk agarró a almohadazos. La cama de los papás era el lugar por excelencia donde mis hijos querían pasar. Yo me los comía a besos, a cosquillas, saltaban desde un lugar, jugábamos todo el tiempo, todos los 4 pueden contar historias. Un día dejé de jugar con mis hijos porque estaban grandes y Andrés David, que es un tipo así grandísimo, se volteó y me dio un codazo y me rompió la nariz. Y el día que sangré por la nariz haciendo cosquilla a mi hijo, dije: ya no vuelvo a jugar con ustedes más. Y no volví a jugar con ellos en la cama. La cama de los padres, todo lo contrario, tráigalos a la cama. No importa si acaban de tener sexo, si lo tuvieron ayer o si llevan como 15 días sin tener sexo, llévelos a la cama, juegue en la cama, haga castillos, se extienda las cobijas en la cama. La cama es un lugar es un centro de diversión y de donde, créame, recuérdelo, ser niño y es tener al papá y a la mamá aquí, grandes, fuertes, y sentirse uno el niño consentido ahí. Así que a mí me parece traído de los cabellos. Segundo, que un niño abrió la puerta y papito y mamita se estaban dando amor, mucho amor, apasionado amor. La primera reacción de los padres tiene que ser actuar con naturalidad, ¿sí? Obviamente tiene que haber un sobresalto, como separarse, taparse las partes pudendas, pero no hacer de algo que de hecho es natural, hacer un escándalo. Máxime si el niño está pequeño, porque el niño muy probablemente lo va a olvidar. Cuando los niños son niños, ven cosas. Y si se necesita una explicación, usted necesita dar una explicación acorde a la edad que tiene tu hijo. Como explicar: papito, mamita, se aman. Eso es normal. Más adelante lo vas a entender. Papá ama mucho a mamá, por eso duerme con mamá. Si necesita una explicación, ¿no? Si está en la edad apta. Nacía José Daniel, mi hija tenía 6 años y medio, ¿sí? Tatiana. Y me preguntó: ¿por qué nace mi hermano? Le dije: papito y mamita se aman. Y le expliqué. Y luego, cuando estuvo más grandecita, le dije: el papá tiene un pene, la mamá tiene una vagina, y los papitos y esto es parte del amor y esto. Y luego, cuando estuvieron grandes, recuerdo una vez cuando mis hijos se miraban así aterrados, hablándoles acerca de las relaciones sexuales. Papá tiene relaciones sexuales con la mamá, porque eso es hermoso. Cuando ustedes se casen, las van a tener y son espectaculares. Pero cuando usted habla con naturalidad, creo que lo hablamos en una anterior clase, no peyoricemos el sexo.
Se llama pene, se llama vagina. Hay que tener una relación sexual, así nos amamos. Cuando ya crezca y tenga un sentido espiritual, usted le dice, la palabra de Dios dice, por lo cual el hombre dejará a su papá y a su mamá, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando dice que son una misma carne es cuando el hombre penetra a la mujer con el pene. Cuando el pene del hombre está dentro de la mujer, ahí se cumple ese versículo que dice, son uno solo. En ese momento somos uno solo, uno solo. Se vuelve carne, algo espiritual que dice, es uno solo, y ahí en ese momento estamos siendo uno solo. Imagínese que usted, al hablarle algo como eso a su hijo, que uno ya se lo dice a un hijo adulto, explicándole la sexualidad, imagínese que usted le está poniendo a un factor humano como el sexo, le está poniendo un factor espiritual que él va a entender. Dice, Dios no dejó nada al azar desde el comienzo. Empezó a hablar que todo habría de pasar. Tú viniste como consecuencia de esa relación sexual. Te esperábamos. Supe yo que tu mamá había quedado embarazada esa noche. Naciste como muestra del amor. Claro, a esto yo preguntaría, ¿a qué edad? Uno no le va a decir algo como esto a un niño de 5 años, a un niño de 6 años. Lo que sí les invito es que si pasa eso, actúen con naturalidad. Uno se sobresalta, se tapa y en fin, y se ríe, y después le busca chiste y mira a ver, pero después de una explicación, si la pide el niño, y ábrela siempre con naturalidad, siendo descubiertos o sin ser descubiertos, porque los hijos lo intuyan, porque de pronto escucharon alguitos. Mamita tenía como problemas de asma anoche, estaba como ahogadita, pobrecita, no sé, lo que quiera que los hijos se imaginen, siempre reaccione con naturalidad, vea el sexo como algo natural y como una expresión de amor. Buenas noticias para los miembros de la comunidad digital cristiana de José Ordóñez. En los próximos días estaremos incluyendo allí, dentro de la comunidad, el show de Emparejados en su primera versión, todito en Full HD, buena calidad, y luego Emparejados segunda parte, y luego Yo no pedí nacer, y luego Emparejados con Jasmith. Nuestra comunidad también tiene una zona humor, como también tendrá zona infantil, donde podrás encontrar las 14 canciones cristianas de Benito y materiales descargables para los niños. ¿Te das cuenta? Todos los días nuestra comunidad crece más. Y como te lo dije en podcasts anteriores, este no es un contenido que reemplaza a que vayas a la iglesia, que asistas, que tengas una membresía. Solo es un material de apoyo que de seguro contribuirá a tu relación con Dios y a tu vida cristiana. Ve ahora mismo a joseordóñezcristiano.com y haz parte de la comunidad digital cristiana de José Ordóñez. Por ahora, les deseo que Dios siempre les dé sabiduría, que sepan qué decir, cómo actuar cada vez que los hijos aparezcan con, entre comillas, incómodas preguntas. Que Dios los bendiga.